¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente el arrepentimiento y cómo puede cambiar tu vida? ¿Te has sentido alguna vez abrumado por tus propios errores y buscaste una forma de redimirte? ¿Has experimentado la paz que proviene de una relación restaurada con Dios? En nuestro devocional de hoy, titulado El llamado al arrepentimiento, exploraremos 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y descubriremos el profundo significado de este versículo, que no solo llama a la acción, sino que también promete restauración y sanidad. Soy el pastor Alejandro Amorocho y te invito a que me acompañes en esta reflexión espiritual que no solo nos acercará más a Dios, sino que también nos guiará en un camino de transformación personal. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. El contexto de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, es esencial para entender el mensaje profundo y transformador que Dios comunica a su pueblo. Este versículo se encuentra en un momento clave de la historia de Israel, la dedicación del templo construido por el rey Salomón. Este templo no solo era un lugar de adoración, sino también un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. La construcción y dedicación del templo marcaron una nueva era en la relación entre Dios e Israel, y Salomón, consciente de la importancia de este momento, ora a Dios pidiendo su atención y misericordia hacia el pueblo. En respuesta a esta oración, Dios se le aparece a Salomón y establece una serie de promesas y advertencias. Promete que si su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y sanará su tierra. Este mensaje es un recordatorio de la fidelidad de Dios y su disposición a restaurar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. El versículo de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, contiene una fórmula espiritual que es tanto sencilla como profunda. En su núcleo, este versículo nos enseña 4 pasos cruciales para experimentar la restauración divina: humillarse, orar, buscar el rostro de Dios y apartarse de los malos caminos. Cada uno de estos elementos tiene una importancia única y específica en el proceso de arrepentimiento y renovación espiritual. Humillarse ante Dios es el primer paso y quizás el más fundamental. Implica reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios y admitir que somos dependientes de su gracia. Esta humildad no es una simple formalidad, es una condición del corazón que nos abre a la transformación. En la práctica, esto puede significar aceptar nuestras faltas y pedir perdón a aquellos a quienes hemos ofendido, además de a Dios. También puede implicar dejar de lado el orgullo y la autosuficiencia, admitiendo que no podemos manejar todo por nuestra cuenta y que necesitamos la intervención divina. La oración es el segundo elemento y es la forma principal de comunicación con Dios. No se trata solo de presentar nuestras peticiones, sino de entregar un diálogo íntimo con el Creador. A través de la oración confesamos nuestros pecados, agradecemos por su misericordia y buscamos su dirección. La oración sincera es una expresión de fe y una señal de dependencia de Dios. No debemos ser solo un acto ocasional, sino un hábito constante.
Buscar el rostro de Dios implica un deseo profundo de conocerle más allá de lo superficial. Es una búsqueda continua de su carácter, su voluntad y su propósito para nuestras vidas. Esta búsqueda va más de la mano de una vida de santidad y dedicación. No se trata solo de saber sobre Dios, sino de experimentar su presencia y vivir en comunión con Él. Buscar su rostro es una invitación a una relación íntima y continua con Él, en la cual somos transformados a su imagen. Buscar el rostro de Dios va más allá de asistir a la iglesia o leer la Biblia esporádicamente. Implica un esfuerzo consciente por conocer a Dios más profundamente. Finalmente, apartarse de los malos caminos es el acto de arrepentimiento práctico. No basta con reconocer el pecado, debemos tomar la decisión consciente de alejarnos de él. Este alejamiento es una evidencia de un corazón cambiado y una mente renovada. Es un proceso continuo de conformación a la voluntad de Dios que requiere vigilancia y determinación. Este paso es crucial porque demuestra una verdadera conversión y un compromiso de vivir de acuerdo con los principios de Dios. Esto puede implicar romper con hábitos pecaminosos, alejarse de influencias negativas y hacer un esfuerzo consciente por vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Las consecuencias de seguir o no seguir el llamado de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, son profundas y de largo alcance. En el lado positivo, la promesa de Dios es clara. Si su pueblo se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de sus malos caminos, Él oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y sanará su tierra. Esta promesa de restauración y sanidad es tanto personal como comunitaria. Sin embargo, la falta de arrepentimiento tiene consecuencias igualmente significativas. La Biblia es clara en que el pecado no confesado y no arrepentido lleva a la separación de Dios. Esta separación puede manifestarse en una falta de paz, un sentido de vacío espiritual y un aumento de la confusión y el desorden en la vida personal y comunitaria. La falta de humildad y arrepentimiento puede llevar a una vida de esclavitud al pecado y una creciente insensibilidad a la voz de Dios. El versículo también incluye implícitamente una advertencia seria. Dios no se complace con los insensatos, aquellos que ignoran su llamado al arrepentimiento. Prometer y no cumplir, vivir en pecado y no buscar la transformación son actitudes que no solo desagradan a Dios, sino que también nos ponen en peligro de juicio y disciplina divina. Las Escrituras están llenas de ejemplos de cómo Dios responde al pecado no arrepentido. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos que la obstinación y la desobediencia conducen a consecuencias graves. Esto incluye la pérdida de la comunión con Dios, la disciplina divina y en algunos casos la pérdida de bendiciones. Dios es paciente y misericordioso, pero también es justo y no permitirá que el pecado quede impune. El mayor peligro es el endurecimiento del corazón. Cuanto más rechazamos la convicción del Espíritu Santo y nos negamos a arrepentirnos, más nos alejamos de la gracia de Dios. Este endurecimiento puede llevar a una vida de autocomplacencia, justificación del pecado y finalmente a una separación completa de la vida y la luz que Dios ofrece. Es un camino peligroso que lleva a la oscuridad y a la destrucción. Satanás utiliza varias estrategias para mantenernos alejados del arrepentimiento genuino. Una de las trampas más comunes es la racionalización del pecado. Satanás nos tienta a justificar nuestras acciones pecaminosas con excusas como todo lo hacen o no es tan grave. Esta racionalización nos impide ver la gravedad de nuestro pecado y la necesidad de arrepentimiento.
Otra trampa es la acusación constante. Aunque el Espíritu Santo nos convence de pecado con el propósito de llevarnos al arrepentimiento, Satanás, por otro lado, nos acusa con el fin de hundirnos en la culpa y la desesperación. Nos hace sentir que nuestros pecados son imperdonables y que estamos demasiado lejos de la gracia de Dios. Esta mentira puede llevarnos a la desesperación y alejarnos de la misericordia de Dios. Finalmente, Satanás usa la falsa seguridad como una trampa. Nos hace creer que porque asistimos a la iglesia o llevamos una vida aparentemente moral, estamos bien con Dios. Esta falsa seguridad nos impide examinar nuestras vidas profundamente y reconocer áreas de pecado y rebeldía. Nos lleva a una complacencia espiritual que es peligrosa porque nos adormece ante la verdadera necesidad de arrepentimiento. Jesús enfatizó repetidamente la importancia del arrepentimiento. Jesús no solo predicó el arrepentimiento, sino que también lo modeló al perdonar a los pecadores y llamarnos a una nueva vida. Su mensaje era claro: el arrepentimiento es esencial para entrar en el reino de Dios. Jesús también mostró que el arrepentimiento es más que una confesión verbal. Es una transformación de corazón y vida. En la parábola del hijo pródigo, Jesús ilustró cómo el arrepentimiento verdadero involucra un reconocimiento de nuestra propia condición pecaminosa, un retorno a Dios y un cambio de comportamiento. El Padre en la parábola representa a Dios, quien siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos cuando nos volvemos a Él con un corazón contrito y humillado. Además, Jesús advirtió sobre las consecuencias de no arrepentirse. En Lucas capítulo 13, versículo 3 dijo: «Os digo que no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». Este es un recordatorio serio de que el arrepentimiento no es opcional, sino una necesidad para la salvación. La falta de arrepentimiento lleva a la perdición, mientras que el arrepentimiento lleva a la vida eterna. Jesús también mostró que el arrepentimiento es una fuente de gozo. Esto nos muestra el valor infinito que Dios pone en el arrepentimiento y cómo cada acto de arrepentimiento es celebrado en el cielo. Nos recuerda que el arrepentimiento no es una carga, sino una bendición que nos acerca más a Dios y a su amor. En nuestra vida moderna, el llamado al arrepentimiento es tan relevante como lo fue en los tiempos bíblicos. En un mundo que valora la autosuficiencia y la relatividad moral, el mensaje de 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 nos desafía a reconocer nuestra necesidad de Dios y a vivir de acuerdo con sus estándares. Esto implica un constante autoexamen y disposición para cambiar. Humillarnos hoy puede significar admitir nuestras fallas ante nuestros seres queridos y buscar su perdón. También puede implicar renunciar a la soberbia que nos impide pedir ayuda, ya sea espiritual o emocional. En un mundo donde la imagen lo es todo, humillarse es admitir que no somos perfectos y que necesitamos de la gracia de Dios. La oración sigue siendo un pilar fundamental en nuestra relación con Dios. En una era digital donde todo es instantáneo, podemos olvidar la importancia de dedicar tiempo a la oración. Sin embargo, la oración es nuestro medio para conectarnos con Dios, expresar nuestras preocupaciones y buscar su guía. Buscar el rostro de Dios hoy implica una dedicación a conocer su voluntad a través de la lectura de la Biblia, la adoración y la comunidad cristiana. En un mundo lleno de distracciones, es esencial hacer un esfuerzo consciente para buscar a Dios diariamente. Apartarnos de los malos caminos requiere una acción decidida.
Esto puede significar cortar relaciones tóxicas, evitar lugares y situaciones que nos llevan a pecar y establecer límites saludables en nuestra vida. Es un compromiso diario de vivir una vida que refleje los valores del reino de Dios, incluso cuando esto sea impopular o difícil. Oremos. Señor, venimos ante ti hoy reconociendo nuestra necesidad de tu gracia y misericordia. Nos humillamos delante de ti, reconociendo nuestras fallas y pecados. Te pedimos perdón por los momentos en los que hemos fallado en buscar tu rostro y vivir de acuerdo con tu voluntad. Oramos, Señor, para que nos llenes de tu Espíritu Santo, guiándonos en el camino de la verdad y la justicia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda que Jesús es el único camino y la verdad y la vida. Dios te bendiga. Hasta pronto.